Buenas noches, compañeros, compañeras y doctora. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a continuar hablando acerca del transporte de líquidos por bombeo. Siguiente. Comenzaremos definiendo lo que es una columna de una bomba. En el diseño de un sistema de bombeo hay muchos elementos que deben considerarse. No importa la clase o tipo de bomba que finalmente se escoja para la instalación. Estos elementos constituyen la columna, la capacidad, la naturaleza del líquido, las tuberías, los motores y la economía. De manera que, en general, una discusión completa de cualesquiera de estos factores se aplica a las tres clases de bombas que los compañeros del grupo anterior ya les mencionaron. Luego, la columna de una bomba no se altera por la clase de unidad elegida. Es decir, que las pocas excepciones que se presentan se limitan generalmente a un tipo particular de bomba. Siguiente. En una instalación o sistema de bombeo existen dos tipos de alturas importantes, como lo son las alturas estáticas y las alturas dinámicas. Hablaremos de cada una de ellas. Siguiente. Alturas estáticas. Estas se representan por la letra Z. La altura estática es la columna de líquido que se encuentra presente en una instalación de tuberías, sin que el fluido tenga movimiento. Entre estas tenemos las siguientes. Elevación estática de succión. Se representa mediante ZS, y esta es la distancia vertical entre el nivel libre de líquido con el del eje central de la bomba, encontrándose esta por encima del nivel libre del fluido. También está la altura estática de succión. También se representa mediante ZS, y esta es la distancia vertical entre el nivel libre de líquido con el del eje central de la bomba, encontrándose esta por debajo del nivel libre del fluido. También tenemos la altura estática de descarga. Se representa mediante ZD. Esta es la distancia vertical entre el punto de descarga libre de líquido con el eje central de la bomba. Y por último está la altura estática total. Esta se representa mediante ZT y es la distancia vertical entre el nivel libre de succión y el nivel libre de descarga. Entonces tendríamos que ZT es igual a ZD menos ZS. Siguiente. Por otro lado, también están las alturas dinámicas. Una altura dinámica es la columna de líquido que se encuentra presente en una tubería, siempre y cuando exista movimiento en TS más la depresión menos la carga de pérdida por fricción que se encuentre en esta línea. Por otro lado, también tenemos la altura dinámica de descarga. Esta se representa mediante HD y es la suma de la altura estática de descarga más la carga de presión más la carga de pérdidas por fricción que se encuentre en esta línea. Y por último está la altura dinámica total. Esta se representa mediante HT y es la diferencia entre la altura dinámica de descarga y la altura dinámica de succión. Siguiente. Columna neta de succión positiva. Esta se representa mediante las siglas en mayúscula CNPA. De acuerdo con los ingenieros de aplicación, se presenta mayor número de dificultades debidas a la determinación incorrecta de la columna neta de succión, es decir, CNPA, que de cualquier otra causa. Las dificultades con el CNPA pueden reducir la capacidad y la eficiencia de la bomba.
llegando a producir daños por cavitación. De esto hablaremos más adelante. Puede también causar problemas severos de operación, incluso reducir la efectividad de la planta. Siguiente. Como pueden observar en la ilustración, por un lado tenemos la succión negativa. Esa se representa mediante HS menos, o sea, signo menos. Y por otro lado tenemos la succión positiva, HS más. Siguiente. Cavitación. La cavitación es un fenómeno de mal funcionamiento de una bomba debido a la disminución de presión e incluso se puede generar vacío dentro de la misma, produciéndose vapor a partir del líquido que se está transportando, con lo cual se perderá la eficiencia y por ende se puede dañar la bomba. Para que una bomba no cavite, el CNPA tiene que ser siempre positivo. Además que la altura dinámica de succión, HS, debe ser mayor que la carga de presión PB presente en esta línea. Cuando HS se acerca a la PB, tiende a baitear la bomba. Existen dos tipos de CNPA, el disponible y el requerido. Es importante resaltar que el CNPA disponible debe ser mayor que el CNPA requerido para evitar la cavitación. Siguiente. Ahora hablaremos de cada uno de ellos. CNPA disponible. Es la columna neta de succión positiva que se encuentra presente en la instalación. Este CNPA se modificará siempre y cuando se modifique la instalación o se caliente el fluido. El CNPA disponible es una medida de cuán cerca está el fluido de la cavitación. Por otro lado, también está el CNPA requerido. Esta es la columna neta de succión positiva necesaria para que la bomba opere normalmente. Este va a depender de la clase y del tipo de bomba, además de los RPM del motor, es decir, de las revoluciones por minuto del motor. Esta información viene dada por el fabricante a través de gráficos y diagramas. En pocas palabras, el CNPA requerido es el CNPA mínimo que se necesita para evitar la cavitación. Ahora los dejo con mi siguiente compañera. Buenas noches. Voy a continuar con la exposición hablando de las curvas del sistema de bombeo. Las gráficas de las condiciones en un sistema de bombeo existen o propuesto pueden ser auxiliares, importantes en el análisis del sistema, aun cuando se ha publicado mucho sobre el uso de curvas en conexión con bombas centrífugas. Debe recordarse que en el análisis gráfico puede adaptarse igualmente a bombas rotatorias y reciprocantes. Las curvas del sistema de bombeo van a depender en su totalidad de la forma de la instalación que tenga en su conjunto. Si se modifica de alguna manera, estas van a cambiar. Dentro de estas tenemos dos tipos de curvas, que son las siguientes: la curva característica de la bomba y la curva del sistema. Siguiente, por favor. Curvas características de la bomba. La altura de la curva es máxima cuando el caudal es cero. La curva de la bomba se construye a la condición de velocidad rotacional constante. Si la viscosidad del fluido cambia en sus propiedades físico-químicas, el comportamiento de la curva varía conforme el líquido es más viscoso, es decir, la pendiente de la curva será más inclinada. La curva de la bomba es independiente de la densidad, es decir, a pesar que el fluido provoca carga, mayor peso, pero esta no va a modificar la curva. La presión que tiene la bomba va a estar en función del líquido.
Una bomba es capaz de desarrollar diferente presión a la misma altura de carga para diferentes fluidos. Siguiente. Curva del sistema. La curva del sistema está definida de acuerdo a la ecuación de Bernoulli. Delta H sería igual a ZD menos ZS más PD menos PS entre la densidad por la gravedad más HFS más HFD, donde delta H es la diferencia de las alturas entre la succión y la descarga. ZD es la altura estática de descarga. ZS es la altura estática de succión. PD es la presión absoluta en la descarga. PS es la presión absoluta en la succión. HFS son las pérdidas por fricción de la succión y HFD es la pérdida por fricción de las descargas. Por ejemplo, si la altura total de carga es de 40 metros y queremos transportar dos fluidos diferentes cuyas densidades son 1.2 gramos sobre y 0.98 gramos sobre cc respectivamente, determinar la presión. La presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura total. Lo primero que vamos a hacer es convertir el 1.2 y el 0.98 gramos sobre cc a kilogramos sobre metro cúbico. Y esto nos va a dar igual a 1200 y a 980. Luego lo que hacemos es sustituir la fórmula y sería 1200 por 9.8, que es la gravedad, por 40, que es el HT, y nos dará igual a 47.400 newton sobre metro. Luego hacemos lo mismo, solo que cambiamos la densidad por 980 por 9.8 por 40, y eso nos va a dar igual a 384.160 newton sobre metro. Como observamos en el ejercicio, tenemos que las presiones son diferentes para la misma altura de carga. Esto es debido a la densidad. Siguiente. Determinación de la curva característica de la bomba. Este tipo de curvas en la región crecen asociado a las bombas centrífugas, pero no quiere decir que no se pueden calcular para otras bombas. La forma de la curva del sistema depende de la instalación del mismo, a la cual se le aplica la ecuación de Bernoulli. Esto sería igual a HFD más HFS sería igual a HF. HF son las pérdidas por fricción. HFD más HFS, bueno, HFD, como lo expliqué anteriormente, son las pérdidas por fricción de la descarga. Y HFS son las pérdidas por fricción de la succión. Delta H, que es la diferencia de alturas, va a ser igual a ZD menos ZS más PD menos PS entre la densidad por la gravedad más HFS. HF va a ser igual a F por la longitud entre phi, que es el diámetro de la tubería, por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Siguiente, por favor. Esto es lo que estuve explicando anteriormente. La siguiente. En este tipo de instalaciones, al aumentar la velocidad, aumenta las pérdidas por fricción y por ende el número de Reynolds es mayor. ¿Qué es Reynolds? Reynolds es un número adimensional utilizado en mecánica de fluidos, diseño de reactores y fenómenos de transporte para caracterizar el movimiento de un fluido. Su valor indica si el fluido sigue un modelo laminar o un modelo turbulento.
con lo cual calculamos, el factor de fricción de Fanning, que va a depender del régimen en el cual se encuentre. Es decir, si está en régimen laminar, se calculará con la fórmula F va a ser igual a 64 entre R. Y si es turbulento, este factor se lo obtiene por medio de interpolación en la carta de Moody. La carta de Moody es también conocida como diagrama de Moody y es la representación gráfica en escala doblemente logarítmica del factor de fricción en función del número de Reynolds y la rugosidad relativa de una tubería, que representa el factor de fricción de Darcy, conocido también como coeficiente de fricción. Con estos datos calculamos la altura de la carga total, que va a ser directamente proporcional al caudal que contenga esa tubería, con los datos de HT, que es la altura total. En función del caudal, realizamos la construcción de la curva del sistema correspondiente. En el siguiente gráfico se representa a las curvas del CNPA disponible y CNPA requerido, que la compañera lo estuvo explicando qué significa cada uno de ellos, en función del caudal. Estas curvas van a tener un punto de intersección que nos indica el punto normal de operación, es decir, donde la bomba no cavita. Los dejo con mi compañero Daniel. Bueno, buenas noches. Siguiendo con la exposición, mi nombre es Daniel Alberto Galindo y le voy a hablar sobre lo que es las bombas centrífugas en serie y en paralelo. Bueno, las bombas centrífugas en serie, en la instalación de estas bombas en serie, la altura total del sistema es igual a la suma de las alturas individuales. Implícitamente nos dice que los caudales van a ser los mismos. En este caso, la distancia óptima de separación va a depender del CNPA. Además, no se tendrá el problema de que sus flujos retrocedan, pero puede suceder una de las curvas que se salga del rango de los caudales cuando una es muy grande. Como, bueno, aquí está una pequeña representación o un diagrama del H total en función del caudal. Tenemos dos ecuaciones aquí. Tenemos la del caudal total, que a su vez es igual a Q1, que también es igual a Q2. Y HT o H total, la altura total, es igual a H1 más H2. Ahí está en representación la curva 1, la curva de la bomba 1, la curva de la bomba 2, la curva del sistema y las H representadas que interceptan con la Q total. También tenemos aquí que en relación de la potencia de la bomba centrífuga se toma en cuenta en base a las características mecánicas, y esta va a depender de que la densidad del líquido, también dependerá del número de revoluciones por minuto del rotor, el diámetro del rotor, y que nos dará la ecuación de potencia, que esta es en función a la densidad, el RPM y el diámetro. Y bueno, la ecuación de potencia dice que P es igual a C por ρ elevado a la A por N a la B por phi a la C, donde C es la constante de proporcionalidad que dependerá de la geometría de la bomba. A, B y C, que son nada más que exponentes que hacen en relación que esta ecuación se cumpla. Bueno, también la potencia de una bomba centrífuga se puede definir de que igual a P, que es igual siempre a C por el caudal por la diferencia de altura. También el caudal que desarrolla la bomba y la altura en función a los números de revoluciones por minuto y del diámetro del rodeto del rotor, nos dice que la ecuación de caudal es igual a C por N por phi a la 3, y que la de H o la delta de H es igual a C por N al cuadrado por phi a la 2. Bueno, bombas centrífugas en paralelo. En este tipo de instalación, la altura de carga total generada por el sistema de las bombas es la misma de la altura de la carga total generada por cada bomba. En cambio, el caudal total va a ser la suma de los caudales individuales. Por más que las bombas sean iguales, las curvas características van a ser diferentes.
Las relaciones de las bombas centrífugas, la potencia de una bomba centrífuga se toma en cuenta en base a las características mecánicas y va a depender de, bueno, la densidad del líquido, el número de revoluciones por minuto del rotor, el diámetro del rotor. La velocidad específica es la velocidad con la que cuenta el rotor de una bomba a la cual hipotéticamente esta debería de girar para que nos dé un caudal de 1 litro sobre segundo a la altura de 1 metro. En este es el índice característico de la bomba centrífuga. A mayor velocidad específica, la potencia de la bomba es menor. Por lo tanto, la velocidad específica debe ser menor para que la bomba tenga mejores características. En esta tenemos la ecuación de velocidad específica que es igual representada por ns, que igual a n por q a la 1 medio sobre la diferencia de altura o delta de h elevado a la 3 cuartos. Siguiendo sería de las especificaciones de las bombas. En la ingeniería es muy importante la optimización de los recursos, especialmente en la industria. En este caso, del transporte de fluidos, es necesario que el profesional conozca cómo especificar una bomba para que esto debamos tomar en cuenta algunos de los aspectos importantes, como son los siguientes. La naturaleza del líquido. La naturaleza del líquido es el transporte del fluido. Bueno, es necesario conocer qué tipo y qué propiedades físico-químicas, como la viscosidad, la temperatura, densidad, el sistema coloquial, etcétera, para saber qué tipo de material debe estar hecha la bomba y así no tener problemas posteriormente, como puede ser problemas de corrosión debido a un problema por el tipo de pH. La capacidad requerida es muy importante conocerla porque se necesita una bomba para transportar un fluido. Debemos saber cómo debe ir construida de la instalación del bombeo, que en base a estas características se puede calcular su capacidad mínima o máxima requerida para el sistema que funcione de una manera óptima. Las condiciones de succión es importante conocerla por la elevación o la carga de succión y la longitud de la tubería, el diámetro de la misma, además de las pérdidas por fricción que se encuentran presentes para poder calcular el CNPA disponible y así comparar el CNPA requerido de la bomba. Las condiciones de descarga es necesario conocer para poder conocer la altura en la cual se va a descargar el fluido, la longitud del diámetro y las pérdidas por fricción con las que se calculará la altura total de la carga del sistema, que en base a esta se podrá obtener la capacidad requerida. La carga dinámica total está dada por la diferencia de las alturas dinámicas de descarga con la de la succión. Esta carga debe proporcionar a la bomba para que pueda fluir el líquido de manera óptima. Y bueno, la siguiente es la 6, operación continua e intermitente. Bueno, en una industria se utilizan las bombas de diferentes usos. Debemos tomar en cuenta en esta el tiempo que debe estar funcionando la misma. Generalmente en las empresas grandes, pues estas funcionan 24 horas del día, están siempre trabajando. Esos dispositivos deben de estar funcionando sin parar, por lo que es necesario darles un mantenimiento constante y en el caso de industrias pequeñas, pues el trabajo se realiza por batch, por lo que el mantenimiento será de acuerdo a las necesidades que ésta requiera. Bueno, la posición en la cual se va a instalar la bomba, pues esta es la necesidad, para la necesidad del transporte del fluido se puede utilizar la bomba ya sean de manera horizontal o de manera vertical. El espacio disponible es muy importante porque alrededor de la bomba que se dispone a instalar en el espacio, por lo menos de 1 metro a la redonda, para que se requiere por lo menos de 1 metro a la redonda para que pueda existir, para que no pueda existir el caso de ser dañada para poder reparar incluso la línea o que se le saque para reemplazarla por alguna nueva. La locación geográfica de la instalación, esta juega un papel muy importante en los equipos que se van a instalar, ya que no es lo mismo ubicarlo en unas regiones de clima cálido o unas regiones de clima templado. En sitios de alta humedad, donde el material se puede corroer, por lo tanto se va a tener que detener por un mal funcionamiento en estos dispositivos. Y el último punto es los requisitos para especificar una bomba. El profesional que va a especificar un equipo de bombeo necesita conocer algunos de los aspectos importantes, como son todos los pasos anteriores, y así poder diseñar una bomba con las características
que se necesite para una óptima utilización en la industria. Bueno, esto ha sido todo de nuestra exposición. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro. Sí, yo sí. Yo sé lo que es, pero voy siguiendo las preguntas a medida que ustedes van avanzando en la exposición. Entonces no quedó muy claro acerca de qué es cavitación, porque como que pasaron ahí muy rápido la diapositiva. Entonces, si podemos recapitular un poquito sobre qué es cavitación para que sus compañeros no tengan problema llenando la guía. La cavitación, doctora, es un fenómeno de mal funcionamiento de una bomba. Y esto es debido a la disminución de presión o incluso pues se puede generar un vacío dentro de la misma y se puede producir vapor a partir del líquido que se está transportando. Y con esto pues se perderá la eficiencia y por ende puede inclusive dañar la bomba. Muy bien, excelente. Espero que todos hayan logrado tomar nota de lo que es cavitación, ¿verdad?